es un espectro de diagnósticos, no engloba, digamos, únicamente el síndrome coronario con elevación del ST, y este está relacionado a unos cambios recientes en los signos o síntomas del paciente, que generalmente es el dolor torácico, que viene con o sin cambios en el electrocardiograma, que puede venir con o sin elevación en las troponinas. Sin embargo, que es un dolor que se considera un dolor inestable, un dolor que lleva una angina que dura más de 20 minutos en reposo, que es una angina de inicio de nuevo, pero que es muy severa, que viene aumentando, se llama una angina crescendo, que viene aumentando en frecuencia, en duración, que tienen un menor umbral para desarrollar el dolor, o que tuvieron un infarto en los últimos 30 días. Ya entonces, hablando de lo que puede englobar el síndrome coronario, tenemos el que no tiene elevación del ST y el que viene con elevación del ST. El que no tiene una elevación, hay que evaluar si tiene los biomarcadores positivos, es un infarto sin elevación del ST, pero el que tiene biomarcadores negativos es una angina inestable. Y el que ya tiene la presencia de una elevación en el ST, se habla de un infarto con elevación del ST, que es el motivo de esta charla. De la epidemiología, entonces recordar que la enfermedad coronaria representa la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Representa 1.8 millones de muertes al año. Su incidencia, si bien ha reducido en Estados Unidos desde 1987 a ahorita, está igual, sigue siendo la principal causa de mortalidad. Se habla de 550.000 infartos nuevos al año en Estados Unidos, y 200.000 recurrencias de pacientes previamente infartados se pueden reinfartar. Y vemos la forma, como es muy importante, con el grupo etario, a medida que aumenta la edad, la prevalencia de infarto va aumentando, así como este es mayor en el sexo masculino, estando en pacientes mayores de 80 años del sexo masculino 33.9 por 100.000 habitantes en general de la enfermedad coronaria. Estas son las estadísticas vitales del DANI para el pasado 13 de enero del 2024. Podemos ver lo que es 2021, 2022 y los días que llevamos del 2023, y vemos cómo sigue siendo muy representativa y la principal causa de muerte la enfermedad isquémica en Colombia. E incluso en estos 13 días de enero se hablan de 37.000 muertes por enfermedad coronaria, lo cual es un número muy importante. El motivo de consulta de estos pacientes, el dolor. Sería muy fácil que el paciente nos llegara y nos describiera el dolor como uno lo ve en los libros. Sin embargo, todos estos son los espectros de síntomas que un paciente podría relatar al momento de la consulta. Estos pueden variar, y esta es una gráfica muy bonita porque nos habla de, según lo que nos dice el paciente, qué probabilidad tengo yo o no de isquemia. Los que vemos a este lado son los pacientes con una alta probabilidad. Es un dolor que es central, que es una presión. Ellos dicen que se sienten a veces apretados, que sienten que algo les desgarra, una pesadez, que está relacionado con el ejercicio y que es retroesternal. Mientras que los de baja probabilidad son dolores que cambian con la posición, que tienen características pleuríticas, que es un dolor alternante en distintas ubicaciones, son los que uno debería pensar que podríamos estar ante otro diagnóstico. Sin embargo, para recordar lo que hablamos hace 8 días, el 80% va a venir claramente con la presencia de dolor o presión en el pecho. Sin embargo, hay otros síntomas menos típicos que nos deberían también hacer pensar, como lo son la diaforesis, el dolor epigástrico, la indigestión, el dolor en el hombro, esto siendo más importante en los ancianos y en las mujeres, y aún más en las mujeres, el mareo, las náuseas, el vómito, el dolor mandibular o la disnea también son síntomas que nos deberían hacer pensar en síndrome coronario agudo. Y siendo relevante lo que también mencionábamos, y es que la forma como en las mujeres, en unos estudios demostraron, muchas veces es más fácil que a uno se le pase el diagnóstico por la presentación atípica que podrían tener estos pacientes. El diagnóstico es el pilar el electrocardiograma es el pilar del diagnóstico para estos pacientes. Y la primera premisa es: paciente con dolor torácico se debe tomar e interpretar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. No es solamente tomarlo, dejarlo en la carpeta, esperar que se vuelva a revalorar, debería ser interpretado en los primeros 10 minutos. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es si el paciente tiene o no una elevación del ST.
Hablamos de una elevación cuando hay una nueva elevación en el punto J en dos o más derivadas contiguas. Esta debe ser mayor a 1 milímetro, con la salvedad de que en las derivaciones B2 y B3, si estamos en hombres y son menores de 45 años, de 40 años, debería ser de 2,5 milímetros. Si es mayor a 40 años, de 2 milímetros. Y en mujeres, de 1,5 milímetros. Y es muy importante ver las derivaciones que están comprometidas para poder tener una sospecha de la pared comprometida, pero además de la arteria que está comprometida. Como podemos ver, de B1 a B6 generalmente es toda la cara anterior, una parte más septal, una parte más apical y una parte más anterior. La lateral representada por D1 y ABL, la inferior por D2, D3 y ABF, el ventrículo derecho por las derivadas derechas y la cara posterior por las derivadas posteriores. Y muy importante que según esto podríamos tener una aproximación diagnóstica de cuál es la arteria que está comprometida. Y entonces muchas veces uno dice, listo, no tiene elevación del ST, esto no es un ST y se descarta. Pero no, si el paciente no tiene elevación del ST, debemos tener en cuenta que hay algo que se llaman los equivalentes anginosos, los patrones electrocardiográficos de alto riesgo, que si bien no son una elevación del ST, deberían ser manejados e interpretados como si tuvieran una elevación del ST. Es decir, que para todos estos pacientes, ya vamos a hablar de cada uno, así no tengan una elevación clara del ST, yo lo debería manejar igual a como vamos a mencionar durante la charla. Estos representan el infarto de cara posterior, la oclusión de la circunfleja con compromiso del ventrículo derecho, el patrón de compromiso de multivaso o de tronco principal, el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. El primero es el infarto de cara posterior. ¿En quién lo debería sospechar? En el paciente que yo le tomé un electrocardiograma y lo que tiene es una depresión del ST de B1 a B3. Volvemos a lo mismo. Como muchas personas ven una depresión, dicen no hay infarto, me tranquilizo, pero cuando le toman unas derivaciones posteriores, la sorpresa que se llevan es que en las derivaciones posteriores de 7B8, lo que sí había era una elevación y compromiso de infarto de la cara posterior. En segunda medida está el infarto del ventrículo derecho dado también por oclusión de la circunfleja. Ya hablamos de B7, B9, pero además debemos evaluar las derivadas derechas. ¿En qué casos deberíamos evaluar las derivadas derechas? En los casos de que el paciente presente una elevación del ST en la cara inferior. Como vemos D2, D3 y ABF, tenemos una elevación del segmento ST. Pero en estos pacientes no nos deberíamos quedar solamente ahí, sino que deberíamos evaluar el compromiso de las derivadas derechas, en la que precisamente se puede observar la forma como al tomarla, ahí también hay una elevación y el paciente, en este caso, tiene una extensión al ventrículo derecho. El siguiente es el compromiso o el patrón de multivaso del tronco principal. Es un paciente que lo que uno va a encontrar es una única elevación del ST en ABR o en B1. Pasa lo mismo, como es en una sola, muchas personas quedan tranquilos. Lo que pasa es que no se dan cuenta o pasan por encima de que el ST está deprimido en 6 o más derivaciones. Y esto nos puede representar también una enfermedad muy grave. Aquí lo que podemos ver entonces, la forma como en ABR hay una elevación, pero si vemos el resto de las derivadas, vemos como hay una depresión importante del ST. Esto nos sugiere una enfermedad del tronco principal o una enfermedad multivaso. Del bloqueo de rama izquierda, desde hace varios años está incluido en las guías, se habla de un bloqueo de rama izquierda, de nuevo, en un paciente pues que yo ya le tengo un electrocardiograma previo y llega con un dolor y le encuentro un bloqueo, pues estoy muy sugestivo de que el paciente tenga un infarto con un equivalente al ST y por ende se debería manejar como tal. Sin embargo, es más difícil de interpretar en los pacientes que ya venían con un bloqueo de rama izquierda previo. Buscando ayudar eso, y lo que se ha usado desde hace mucho tiempo, son los criterios de Esgarbosa. Son 3 criterios. Cuando hay un total de 3 puntos, se considera que esto es un infarto considerable con una elevación del ST y nos mira 3 cosas. El primero, que es una elevación que sea concordante, una elevación del ST que sea concordante con el QRS más de 1 milímetro, un descenso que sea concordante con el QRS que sea de 1 milímetro o una elevación discordante
de 5 milímetros. Pero al ver como al hacer estudios de estos criterios, la sensibilidad era muy mala, de un 20%, con una especificidad del 96%. De estos tres, ¿cuál es el de mayor sensibilidad al mirarlos de forma aislada? El primero. Por eso se tienen los criterios de Garbosa, da más puntos. Al tomar este solo, estos sí pueden tener una sensibilidad mayor al 90%, junto con una especificidad también mayor al 90%. Y basado en esto, se crearon los criterios de Garbosa-Smith, que reemplazaban el último criterio, buscando mejorar un poquito la sensibilidad y la especificidad. Ellos lo que evaluaban no era en milímetros, sino que evaluaban era una relación entre el segmento ST y la S, como podemos ver en la imagen. Entonces, el ST y la S, y lo que ellos miran es una relación que si esta es menor a menos 0.25, también es sugestivo de que el paciente esté con un equivalente a una elevación del ST. Y finalmente, y lo más novedoso que antes no estaba incluido en estas últimas guías del año pasado, en la que ellos incluyen el bloqueo de rama derecho nuevo como un equivalente de elevación del ST. Y entonces, ya una vez hice el diagnóstico basado en la elevación o uno de los equivalentes, es muy importante recordar que el paciente consulta por sus propios medios o por el sistema de emergencias. Hay que definir a dónde se va a trasladar o dónde está ubicado el paciente. Si yo estoy en un centro que tiene coronariografía, por ejemplo, el paciente está en la cardiovid, la estrategia de repercusión debería ser siempre la coronariografía, teniendo en cuenta que al estar en un centro pues, especialista en eso, se debería estar haciendo el procedimiento en la primera hora desde que el paciente llegó. ¿Y qué pasa? Si el paciente viene en una ambulancia remitido de un pueblo o él llegó a una institución que no tenía la disponibilidad de la coronario, debemos evaluar y preguntar si es posible llevar al paciente a esto en las siguientes 2 horas, 120 minutos. Si esto es posible, se debe trasladar, esto es un traslado primario, correr con el paciente y que al menos en menos de 90 minutos sería lo ideal, el paciente se le estuviera realizando el cateterismo. Sin embargo, si no es posible, si definitivamente no hay una disponibilidad, si el pueblo es muy lejano, si no hay un centro con la presencia del cateterismo cerca, se debería estar haciendo hacer la fibrinolisis, pero la fibrinolisis en los primeros 10 minutos. Entonces tampoco es como quedarse esperando, sino que es inmediatamente se debe evaluar. Ahorita vamos a ver esa parte y realizar la fibrinolisis. Y después de la fibrinolisis hay que trasladar al paciente a una institución en donde se le pueda hacer un cateterismo. El manejo inicial, generalidades, oxígeno, solo si la saturación es menor del 90%, opioides en caso de que el dolor sea persistente, teniendo en cuenta de que hay estudios que describen que podría reducir un poco la absorción de los antiagregantes. Los nitratos no se deberían usar de rutina, están especialmente contraindicados si tienen compromiso del ventrículo derecho, por eso era tan importante confirmar si había compromiso o no, si hay hipotensión, bradicardia o estenosis de la aorta. Y una de las cosas que quise traer como que siempre ha sido algo debatido era el uso del metoprolol intravenoso. El metoprolol intravenoso, como vimos hace 8 días, no lo usamos para síndrome coronario sin elevación del ST. Pero ¿y qué sabemos acerca del síndrome coronario con la elevación del ST? Que podría reducir la incidencia de fibrilación ventricular, de arritmias ventriculares en general, y podría mejorar la isquemia o la obstrucción microvascular, que se debería evitar en los predictores de choque cardiogénico que tengan contraindicaciones, como lo son pacientes con taquicardia, dada por frecuencias mayores a 110, con presiones arteriales históricas menor a 120, que en la categoría de equilibrio tengan más de 2 o que sean pacientes mayores de 70 años. Y aún con estas indicaciones que da la guía, sigue siendo algo controversial. Por eso quise traer estos estudios para ver realmente qué se decía acerca del metoprolol intravenoso en el infarto con elevación del ST. Ese fue un infarto que lo que evaluaban era el uso de metoprolol antes de hacer la reperfusión con la coronariografía. Y lo dividieron en 2 grupos, el paciente que se le dio de forma más temprana el metoprolol y el paciente que se le dio de forma más tardía. Ellos que querían evaluar el área de infarto medida por resonancia al día 5 y al día 7
y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ya podemos ver la forma como lo dividieron en el control, que no le daban el metoprolol intravenoso. En el grupo que se le daban de forma temprana, lo describan en los primeros 72 minutos con un tiempo total de isquemia que fue de 71 minutos, y el tiempo que se le daba más tardío con un tiempo total de isquemia de 78 minutos. ¿Y qué encontraron ellos? Que a los que se les daba de forma más temprana el metoprolol intravenoso, el área de infarto fue menor, representaba 22 gramos versus 28 gramos, siendo estadísticamente significativo, y con FEBIS un poco más altas en el grupo que se le daba de forma más temprana, con FEBIS del 48 comparado con 43%. Y este fue otro estudio que se publicó en exactamente el mismo año que el estudio anterior. Este fue evaluado el metoprolol intravenoso versus el control. Fueron 639 pacientes, de los cuales a 336 les dieron el metoprolol. Evaluaban el tamaño del infarto por resonancia a los 30 días, el tamaño del infarto medido enzimáticamente y las incidencias de arritmia. Pero realmente en el estudio de ellos no hubo diferencias en el tamaño del infarto, en la fracción de eyección, en los eventos adversos, pero sí hubo una diferencia en la presencia de arritmias malignas del 3.6 versus 7%. Y entonces la repercusión, tenemos dos grandes estrategias, la fibrinolisis y la PCI. La fibrinolisis se debería realizar en las primeras 12 horas. Después de eso, no hay evidencia, no se debería usar la estrategia con fibrinolisis. Se debe anticoagular, se debe agregar al paciente, y se debe usar la PCI de rescate en caso de que se considere una fibrinolisis fallida. Ahorita vamos a ver los criterios para eso. Y la PCI, si bien su evidencia es más temprana, hasta las 12 horas, se dice que no hay evidencia después de las 48 horas, y si un paciente llega con un dolor que parece un infarto, pero después de 48 horas, lo que dicen es, váyase a las guías de síndrome coronario crónico. Y la pregunta es, ¿qué se hace en los pacientes entre las 12 y las 48 horas? Y todo está fundamentado en este estudio que fue del 2021. Fue un estudio francés que evaluó 3 observacionales también realizados en Francia, clasificaban los ingresos tardíos entre 12 y 48 horas. Fueron en total 6.200 infartados, 1.169 ingresaron entre este intervalo de tiempo, y de estos se analizaron 1.077 pacientes, de los cuales 729 se llevaron a la revascularización en las primeras 48 horas, que encontraron que definitivamente a los pacientes que se les dio el chance hasta las 48 horas comparado a los que se decidieron no intervenir, les fue muchísimo mejor. La mortalidad fue de un 2.1% comparado con un 7.2%, y la mortalidad a largo plazo fue de 30 por 1.000 pacientes comparado con 78 por 1.000 pacientes, lo cual es una mortalidad y los dos siendo estadísticamente significativos. Y viendo la forma como hacerlo hasta las 48 horas, sí es un HR que nos favorece la estrategia, si sea un poco tardío, para hacer la intervención percutánea. La fibrinolisis, como ya mencionamos, se hace en los primeros 10 minutos. Sin embargo, no se debe nunca pasar por encima de evaluar si el paciente tiene una de estas contraindicaciones para realizar la fibrinolisis. Estas pueden ser absolutas o relativas, en las que se incluyen hemorragia intracraneal previa, ACV criptogénico previo, un ACV isquémico en los últimos 6 meses, pacientes con neoplasias o malformaciones arteriovenosas cerebrales, que hayan tenido traumas a nivel, traumas o lesiones o cirugías en el último mes en la cabeza, hemorragias gastrointestinales recientes, trastornos de la coagulación conocidos, disección de la aorta, o que le hayan tomado unas biopsias en las últimas 24 horas de sitios donde no se pueda realizar compresión. Y las relativas, hay que evaluar el riesgo-beneficio de cada paciente, el paciente que viene anticoagulado, el paciente con un accidente isquémico transitorio, la embarazada o en posparto, hipertensión refractarias, enfermedades hepáticas, endocarditis, úlcera péptica o reanimación prolongada. Y estos son los medicamentos que tenemos disponibles para la fibrinolisis. Son distintos, ellos siempre recomiendan pues, que se debería usar estos, siendo el de más fácil administración el tenecteplasa, por lo que no toca calcular una dosis realmente por peso, sino que es una dosis estándar según el peso en el que esté el paciente, teniendo en cuenta que en los pacientes mayores, igual o mayores de 75 años,
Se les debería dar la mitad de la dosis. Y muy importante en estos pacientes, la antiagregación se les debería dar un bolus de asa o clopidogrel de 300 miligramos. Se les debería anticoagular en los menores de 75 años, dando un bolo intravenoso de enoxaparina y continuando por horario, y en los mayores de 75 años sin el bolo y dar una dosis más baja que se debería dar por horario. Y otras estrategias que se pueden usar, como lo es la heparina no fraccionada y el fondaparinol. ¿Y cómo sé si la fibrinolisis funcionó? Uno, que el ST, la elevación resolvió más del 50% en la primera hora, hora y media, que no tiene una inestabilidad eléctrica ni hemodinámica y que el dolor le mejoró al paciente. En caso de que el paciente no cumpla con estos criterios, debería ser trasladado para hacerle una intervención de rescate. Y si bien se considera que fue exitosa, debe ser trasladado para hacer una PCI de rutina y evaluar si hay alguna lesión que haya que manejar. Y la antiagregación, teniendo en cuenta que tenemos la aciclovir y cagrelor, ¿cuál de los tres deberíamos usar? Basados en esta escala, debería evaluar el riesgo del sangrado del paciente. Hay criterios mayores y criterios menores. Se habla de un paciente con alto riesgo que cumple un criterio mayor o que cumple dos criterios menores. En los pacientes que presentan un alto riesgo de sangrado, debería usar el manejo con clopidogrel, pero además asegurando el manejo con IVP. Y recordar, no lo quise traer por lo que lo mencionamos hace 8 días, el estudio ISARRIAC, que fue el que nos comparó el ticagrelor prasugrel, siendo el prasugrel un poquito con mayores beneficios que el tica. Y acá podemos ver entonces cómo le debemos dar el asa, el P2 de 12. Idealmente, prasugrel sobre ticagrelor. Y si definitivamente tiene una contraindicación para estos, con un alto riesgo de sangrado, es donde debería considerar darle manejo con el clopidogrel. Y la anticoagulación, como ya mencionamos, se puede poner, generalmente lo hacemos con enoxaparina o con heparina no fraccionada, teniendo en cuenta que en el infarto sin elevación del ST no deberíamos usar el fondaparinol. Y recordar las dosis, ya digamos, de anticoagulante que se deberían usar después de esto, recordando el bolo y con la dificultad de que la heparina no fraccionada es una terapia que requiere ser monitorizada con PTTs, un poco más de logística, siendo generalmente la enoxaparina la que más se usa en estos pacientes. De los antiplaquetarios y anticoagulantes, los pacientes que venían previamente anticoagulados y que los voy a llevar a PCI, a veces dicen, lo anticoagulo, le doy bolo, no le doy bolo. Si estaba con anticoagulantes orales directos, la guía dice que le debería dar un bolo de heparina no fraccionada. Y si venía con warfarina, pero el INR está menor a 2.5, también dice que se le puede dar un bolo de heparina no fraccionada. Y la PCI, la guía habla muchos aspectos técnicos, más que todo para la hemodinamista, y quise traer como una diapositiva muy puntual de esto. Y es recordar que el acceso que se recomienda es el acceso radial, el stent medicado, y la revascularización que se va a hacer depende de cómo está el paciente. Que si está en choque cardiogénico, se debería únicamente manejar e intervenir la arteria que esté relacionada con el infarto. Pero si es un infarto del ST, pero en un paciente que está estable, se podría hacer una revascularización completa o un procedimiento en los siguientes 45 días para completar la revascularización. El cuidado hospitalario, como debe ser, manejo en UCI, primeras 24 horas, monitoreo electrocardiográfico continuo, especialmente por la presencia de arritmias que pueden presentar estos pacientes y las complicaciones tempranas que podrían presentar. El alta generalmente está en las primeras 48-72 horas. Se habla de que la rehabilitación debe ser de inicio temprano e intrahospitalario, y las imágenes, todo paciente infartado debería ser dado de alto previo a una ecocardio para descartar un trombo intraventricular y evaluar la fracción de eyección, teniendo en cuenta que la resonancia es recomendada cuando no hay una buena ventana para la ecocardiografía o cuando no es concluyente el resultado. ¿Y cómo se deben manejar los antiplaquetarios a largo plazo? En términos generales, se debería dar una antiagregación igual por un año y después del año continuar con aspirina. Estas son recomendaciones de clase 1 y es como lo que se ha usado durante todo este tiempo. Sin embargo, ya empezamos a hablar que los pacientes que presentan un sangrado, que presentan riesgos de sangrado muy alto, de esquemas más acortados, 6 meses, 3 meses, un año. Están planteados
se han estudiado, se habla de después de eso completar después hasta el año, ya sea con la terapia dual o con uno, pero muy importante que los estudios que están en eso evaluaban y se fijaban más en el desenlace hemorrágico más que en el desenlace isquémico. Entonces la guía dice, si bien lo podría llevar hasta un mes, la evidencia sigue siendo un año. Evalúen cada paciente si sería o no candidato para hacerlo. Y también otra premisa muy importante es en los pacientes que hacen un sangrado o que tienen un riesgo muy hemorrágico muy grande, que yo le estaba dando ticagrelor o prasugrel. Y digo, no, este paciente me va a sangrar, le quiero dar clopidogrel mejor. Sí se puede hacer, pero sugieren que se haga después de los primeros 30 días, después de la revascularización. Después de los 30 días, cambio sin ningún inconveniente, pero antes de eso sí podría aumentar el desenlace isquémico el hacerlo de forma temprana. ¿Y qué hago si el paciente tiene un riesgo isquémico alto? Ya sea dado porque tiene una enfermedad coronaria compleja o por sus antecedentes de base que lo predisponen a un riesgo isquémico mucho más alto. Estos pueden ser clínicos del paciente o pueden ser provocados por los stents, porque tienen 3 stents, porque fueron varias lesiones, porque en total son más de 60 milímetros en stent, porque ya había sido revascularizado previamente o porque ya había tenido una trombosis previa. Son pacientes con alto riesgo isquémico. Y se han hablado de esquemas prolongados después del año, de lo que se podría usar. Tenemos varios estudios que lo han evaluado. El primero es el estudio COMPAS, que se usó en pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica sintomática con alto riesgo de eventos isquémicos. Y eso se evaluaba en una dosis de rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día. Sin embargo, hay otros estudios que hablan de clopidogrel después del año, con prasugrel después del año y el ticagrelor después de un año, todos con aspirina incluida. Y vemos la forma como se puede evaluar, que esos son todos los esquemas que se proponen, teniendo en cuenta pues, que el mayor grado de evidencia está para el esquema que hemos usado, que es después de un año dar manejo con aspirina. Sin embargo, ya tenemos clase de evidencia con rivaroxaban, con terapia con P2Y12 prolongada o solamente con el P2Y12 como monoterapia. Y este, como para recordar rápidamente el estudio COMPAS, fue un doble ciego que se realizó en el 2017, 27.395 pacientes, de esos 62% tenían enfermedad antecedentes de infarto y evaluaron en 3 grupos. Rivaroxaban, 2.5 miligramos 2 veces al día con la aspirina, el rivaroxaban, 5 miligramos 2 veces al día o la aspirina sola. El estudio se tuvo que terminar de forma temprana porque fue superior el manejo con el grupo 1 que era rivaroxaban a dosis bajas y el desenlace que miraba era muerte cardiovascular, ACV e infarto. Y acá podemos ver la forma como precisamente a favor del rivaroxaban con la aspirina, un HR de 0.6 en términos de esta mortalidad, que era el desenlace primario en el estudio. En anticoagulación a largo plazo se habla de que 6 a 8% de los pacientes van a requerir, además de la terapia antiagregante, un manejo con anticoagulación, sea porque hizo fibrilación auricular, porque hizo un trombo intraventricular, y se propone, según el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico, distintos tiempos para manejarlo. En un paciente estándar se habla de terapia triple por una semana, después por 6 meses una terapia dual con anticoagulación y un solo antiplaquetario. Se podría prolongar un año y después de esto continuar con anticoagulante o a los 6 meses iniciar ya la terapia con anticoagulante de forma indefinida. Pero si definitivamente es un paciente con un riesgo isquémico muy elevado basado en los factores que vimos previamente, manejarlo por un mes terapia triple hasta el año con la terapia doble y después del año con la anticoagulación oral. ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes? Si bien no es como, sería como una charla para cada uno de estos, quise mencionarlas rápidamente: la falla cardíaca, las complicaciones mecánicas, especialmente en el primer día, en una baja prevalencia actualmente por la reperfusión temprana. Ahorita se habla de un 0.27% en los pacientes con elevación del ST. Pueden tener un trombo intraventricular, la pericarditis que puede ser hasta 2 semanas después, las arritmias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares y presencia de sangrado. Y el manejo adicional a largo plazo se debe asegurar
dar alta con medicamentos con evidencia e impacto en la cardioprotección e intervención en el estilo de vida y rehabilitación temprana, asegurando un seguimiento después de la terapia para estos pacientes, que debería incluir el manejo del peso, manejo psicológico, ejercicio regular, acompañado de la rehabilitación cardíaca, la alimentación, el cese del tabaquismo siendo muy importante, disminuye el reinfarto de un 30 a un 40% y reduce la mortalidad de un 35 a un 45% en estos pacientes. La vacunación y asegurar una adecuada adherencia. Y recordando que los medicamentos que deberíamos siempre tener en cuenta y buscar usar en estos pacientes, los hipolipemiantes, según pues el perfil lipídico, buscando metas de LDL menor a 55% si es la primera vez que se infarta, los beta bloqueadores, los inhibidores en general del sistema renina-angiotensina dados por los IECA, los ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, el manejo de la diabetes, como ya hemos visto, los manejos de los medicamentos con evidencia en riesgo cardiovascular, que son los inhibidores de SGLT2 y de SGLT1, vacunación de IVT, orientando los estudios más hacia el pantoprazol, y quise hablar un poquito de la colchicina, que es como lo último y lo más reciente en las guías. La colchicina está fundamentado en unos estudios que hablan de un riesgo inflamatorio residual. Se encontraba que pacientes con un LDL en metas, pero con PCRs ultrasensibles mayores a 2, tenían aún un riesgo de eventos coronarios. Y la forma como fundamentados en estos dos estudios, el COLCOT y el LODOCO2, se alcanzaron impactar y reducir la mortalidad de un 20 a incluso un 30%, siendo estos pacientes principalmente un estudio con síndrome coronario agudo y otros con síndrome coronario crónico, pero que ya venían revascularizados previamente por un infarto. Y los distintos, este es como un metaanálisis que se hace de los distintos estudios que evaluaban la colchicina, la forma como en términos generales, si fue favorable el ILRR para el uso de colchicina de 0.5 miligramos al día, si disminuía el infarto, la ACV o la muerte cardiovascular en un 25% aproximadamente. Las conclusiones es que la enfermedad coronaria tiene una alta relevancia clínica por su prevalencia y por su mortalidad. El tiempo es miocardio, como nos han enseñado siempre, y no deberíamos demorarnos en tomar las conductas que sean necesarias para asegurar una reperfusión temprana en estos pacientes. Son manejos que se actualizan constantemente, las vías cambian, que antes era prazo, que ahora es floppy, que en este momento otra vez es prazo. Es muy importante estar actualizado en la evidencia que hay para poder ofrecerle a los pacientes lo que mejor beneficio va a tener para ellos y que los cambios en el estilo de vida siguen siendo un pilar. Muchas gracias. Comentarios, preguntas. Lo más importante no abrazar, pues por ejemplo, que hay no nada como es con ese de troponina, es que esperar la troponina en una electro, en un Sí, como ya después de la diagnóstico, no solamente identificar los que no los detectamos, sino los patrones que tienen un manejo similar. Porque de resto, pues, la parte de las guías, de la frecuencia de manejo está muy bien estandarizada. De los profes, virtualmente, ¿alguno tiene algún comentario? Santino, yo creo que abarcaste los temas o los puntos que, digamos, se indican para este tipo de revisiones. Por ahora, yo al principio me perdí un poquito, pues porque no estaba viendo en las diapositivas, pero en general yo creo que abarcaste los temas que había que puntualizar. Gracias, profe. A mí no pues pasa por todas las etapas de lo que decir, de ¿no? Pero eso sí, lo del bloqueo de ramos,
¿cierto? Se pensaba que no tenía nada que ver, pues para la gente, pues así, pero miren que está ahí, pues, y esos son los cambios que no pueden pasar. En derecha, el bloqueo de mano izquierda, que si era o si no era, entonces igual busquen los otros equivalentes, porque esos son los que no pueden pasar. Listo, ¿no? Entonces muchas gracias. Feliz día para todos.